la icónica y terrorífica pareja más tierna de Playtime Co. y probablemente la más querida en la comunidad, Huggy Wuggy y Kissy Missy, se volvieron muy reconocidos a lo largo de los capítulos, sobre todo gracias a su trágico destino en el capítulo 5. Y aunque no lo crean, siempre han estado envueltos en muchos misterios, dudas y teorías sobre ellos, como esa duda de si eran hermanos, cosa que canónicamente ya está desconfirmada, pero detrás de tanto pelo colorido se oculta una historia profunda muy interesante detrás de la relación que tienen estos dos personajes. Hoy te quiero explicar el por qué Kissy Missy logró calmar a Huggy y toda la historia que hay detrás de ellos dos. Este video lo hice en colaboración con mi novia, siendo ella la guionista. Sin más dilación, buenos días, tardes o noches, y empecemos de una vez. Con anterioridad ya les habíamos hablado de Huggy Wuggy y su triste historia como niño y experimento dentro de la fábrica, en aquel video de por cierto mi nueva serie Bestiario Playtime, donde repasaremos casi semanalmente un monstruo nuevo de la fábrica Playtime Co. Les había comentado del doloroso y traumático proceso tanto de experimentación como de condicionamiento que sufrieron tanto él como los demás experimentos, como Catnap o Mommy Longlegs, un proceso donde por la fuerza la doctora Gracie Green junto a los demás científicos encargados se dedicaron a tratar de convencer a estos experimentos de que siempre fueran juguetes y no personas, a través de rigurosas técnicas de manipulación con cientos de horas de programación que trataban de hacerle ver a estas criaturas que no eran nada más que mascotas o juguetes. En algunos casos, algunos experimentos se cedían con facilidad, pero otros eran muchísimo más resistentes a esta manipulación, como es el caso de Catnap, Mommy Longlegs y por supuesto Huggy, generalmente mostrando respuestas violentas o traumáticas a este estilo de procedimientos, atacando en variadas ocasiones a los especialistas encargados de manejar a Huggy. De hecho, nada más en el capítulo 5 vemos dos momentos donde esto sucede, siendo una de las cintas de preparación precisamente sobre el tiempo y proceso de transformación de Huggy, y un recuerdo vívido donde vemos que se cansó de las pruebas y salvajemente decidió devorarse vivo a uno de estos especialistas. Intuimos que parte del comportamiento de Huggy también se debe a su condición de niño, siendo muy probablemente que este mismo se frustrara con facilidad y respondiera con violencia al estrés o situaciones que incrementaran considerablemente sus índices de cortisol. Por otra parte, este comportamiento era completamente inaceptable, ya que la meta del Dr. Harley Sawyer era la de transformar a Huggy en literalmente ser el guardia de seguridad de la fábrica, y necesitaba que él estuviera quieto, cómodo y calmado en una misma posición durante horas. Y es increíble que tenga esta actitud salvaje, dado que desde el capítulo 2 nos habían implantado la idea de que Huggy era de los personajes más dóciles, tranquilos y obedientes de la fábrica, a diferencia del experimento 1006. ¿Cómo lograron esto entonces? Pues la solución vino de la mano de otro experimento que nacería justo después de Huggy, el experimento 1172, o también conocida como Kissy Missy. La creación de Kissy Missy no fue para nada sencilla, e incluso hubo un experimento antes que ella para darle forma. Kissy surgiría algo de tiempo después que Huggy, unas semanas luego de analizar su comportamiento irreverente y salvaje, y al igual que su homólogo, esta misma nació a partir de un infante del Playcard que fue utilizada como sujeto de prueba para su creación. De hecho, permitía a los especialistas poder sujetarla y llevarla con facilidad a las áreas que fuera necesario colocarla, pudiendo incluso almacenarla dentro del almacén B, ubicado en una zona desconocida de la fábrica, demostrando en muy raras ocasiones una actitud violenta o salvaje, siendo de las pocas veces aquella donde nos toma por sorpresa en el capítulo 3 o su participación en The Hour of Joy, además de las dos veces que trató de defender a sus seres queridos en el capítulo 5. Y aunque es muy probable que las sesiones de condicionamiento fueran el motor que provocara que Huggy sintiera un acercamiento bastante profundo hacia Kissy, la verdad es que el dolor que ambos niños sintieron tiene mucho que ver. Canónicamente, al menos los personajes, obviamente no me refiero a los experimentos, son pareja y están casados. Al menos así lo explica la historia de sus personajes, donde se refieren a Kissy como su media naranja. Por ende, es bastante probable que ambos experimentos empezaran a tener un acercamiento
y entenderse mutuamente. Todo esto para tratar de educar a Hagi y convertirlo en una criatura perfecta, obediente y sumisa, sabiendo que él jamás sería así. Y en aquellas ocasiones donde estaban separados, Hagi se transformaba otra vez en una criatura violenta, incontrolable y errática. Y aunque no hay evidencia suficiente para afirmarlo, es bastante probable que el escape de Hagi de la fábrica fuera producto de alguna separación forzosa de los dos, lo que provocó que Kissy tuviera que ser almacenada o transferida en un área lejana que provocase intensos ataques de furia en el experimento 1170. Esto es algo que hemos venido viendo a lo largo de los capítulos, desde que nos explicaron la estrecha relación que hay entre estos dos personajes. Pero más que todo fue evidenciado gracias a los archivos compartidos por la colaboración de Fortnite, donde nos explicaron por primera vez cómo la relación de estos dos personajes era de dependencia y afecto, muchísimo más que los otros experimentos que lograron tener. De hecho, Mommy Longlegs también llegó a tener un compañero fiel al canon de su personaje, siendo Daddy Longlegs. La diferencia es que Mommy sí llegó a atacarlo y se presume incluso acabar con su vida, con temor de que él pudiera ser un peligro para otros juguetes o niños, ya que Mommy Longlegs había desarrollado un instinto materno y protector muy peligroso, acabando con cualquier cosa que mínimamente supusiera un peligro para ella u otros experimentos. Es por eso que en distintas ocasiones pudimos ver a Kissy buscando o estando cerca de Hagi, incluso en los momentos menos esperados. Y gran parte de estas pistas las descubrimos gracias a la canción del capítulo 5, Wrong Side Out. Acá se nos explica indirectamente que, aparte de que Kissy formó parte de la Hora de la Alegría, ella estuvo junto con él la mayor parte del tiempo, cuidándolo, protegiéndolo, pero sobre todo calmándolo, siendo esa otra media mitad que estuvo a su lado por un largo periodo de tiempo, porque incluso después de que había terminado todo su sufrimiento y ahora los monstruos estaban a cargo de la fábrica, algo terrible sucedió que los obligó a separarse una vez más en contra de su voluntad. Cuando comenzó la guerra de los juguetes, los monstruos se vieron obligados a tener que separarse en dos grandes grupos. Un grupo se fue junto con Louie, Poppy y Dog Day, y los demás experimentos, ya que veían al prototipo como una amenaza, y en este grupo se ubicaba nadie más que Kissy Missy. Sin embargo, otro grupo importante de monstruos se quedó con él, no porque lo vieran necesariamente como un salvador, sino que muchos no tenían elección. Entre estos monstruos estaba Catnap, Chum Chopkins y finalmente Hagi, que se nos confirmó de manera oficial que realmente sí trabajaba como secuaz del prototipo, cuidando la entrada de las instalaciones Playtime de que algún intruso o personal no autorizado entrase a las instalaciones que ya estaban siendo controladas por los experimentos. Esta separación obligó a ambos a tener que distanciarse, más que todo por el bien de los dos. El prototipo no quería que Kissy estuviera cerca de Hagi, ya que sabía que su presencia lo convertiría en un monstruo influenciable y fácil de controlar, para así mantener a Hagi a raya durante mucho tiempo, casi 10 años consecutivos. No obstante, la impertinencia de Hagi para evitar que Kissy se le acercara, provocó que él permitiera que ella pudiera enviarle la carta a Player, y esto terminó con provocar todos los eventos que vemos en el juego. Recordemos que Poppy estaba dentro de su caja de cristal, así que es bastante probable que Kissy fuera quien escribiera la carta y la enviase a Player, lo que terminó de provocar los eventos que vimos en todo el juego. Esta separación convirtió a Hagi en un monstruo mucho más voraz, menos inteligente y más guiado por sus instintos salvajes. Es por eso que cuando Player llega a la fábrica no ataca inmediatamente, sino que espera pacientemente a que él llegue a una posición cómoda para después atacarlo. Lo que Hagi no tomó en cuenta es que Player sería mucho más listo y terminaría por hacer que él sufriera de graves heridas luego de la tremenda caída que se pegó. Muchos se preguntaban quién reparó a Hagi luego de eso, ya que estábamos seguros de que estaba vivo. Y si observamos el modelo de Kissy Missy, luego del capítulo 4, nos daremos cuenta de que ya no posee su corbatín azul. Y aunque muchos sospechen de que pudo haber sido el prototipo o el Dr. Harley Sawyer, honestamente siento que si observamos el modelo de Hagi, este mismo tiene en su brazo esa parte del corbatín que le falta a Kissy, lo que nos confirmaría fervientemente en la posibilidad de que Kissy Missy haya sido quien reparó a Hagi, al ver que en el momento donde se reencuentran, ambos se ven sus heridas
heridas y justamente ella levanta esa parte del brazo que le falta. Es un detalle curioso, pero honestamente siento que acentúa mucho más el comportamiento de ella para con él. Siento que ella lo cuidó y trató de protegerlos a ambos lo más que pudo, viéndose envuelta en un conflicto que no le correspondía y dándolo todo hasta el último segundo para tratar de salvar a quien consideraba como su media naranja. El prototipo, al ver a Hagi fallar su tarea de eliminar a Player del camino, sabía que en algún momento de su vida ya no valdría la pena. Y nuestro peludo azul se calmaba con Kissy, lo cual lo convertía en una debilidad y un obstáculo para las metas planeadas por parte del prototipo. Es por eso que vemos que acaba con la vida de ambos, marcando un inolvidable golpe que duraría para siempre. Ahora la pregunta del millón, ¿es posible que regresen en el capítulo 6? Muchos teorizan de que sí, ya que se vio de alguna manera a Hagi moverse y comúnmente los giros de trama del juego son así. Puede que sí, pero siéndoles sinceros, yo preferiría no ilusionarme y que dejaran que ellos dos pudieran descansar en paz después de tanto sufrimiento, ya que de por sí hemos sufrido todos estos años con tan poco contenido que nos daban de nuestros dos monitos coloridos como pareja. Y esto explicaría el por qué Hagi se calma única y exclusivamente con Kissy. Esto sería todo en el video de hoy y mil gracias a mi novia por ayudar a escribir este guión para este video. Antes de irnos quería mandarle un saludo a nuestros monitos del canal. Un saludito para Mónica Juliet, bienvenida al canal. Calypso Senpai, sea bienvenido de vuelta. Nightwolf 17, Diego 2704, Sugilla Sokovia y finalmente Ibidomi. Si son fans de Iron Lung y están en Venezuela, recuerden que ya estoy haciendo un sorteo de entradas para ver la película, así que vayan a ver el reel de donde lo explico todo. Sin nada más que decir, nos vemos y hasta la próxima.